ustedes son líderes. Y yo creo que ese es un factor también determinante en esa proyección del futuro. ¿Por qué? Porque son los que nos ayudan a orientar, ¿sí?, hacia dónde vamos, como organizaciones, por supuesto. Que no nos olvidemos nunca de que somos potencial ilimitado. Ya somos. Y que todos somos líderes. Mínimo estamos liderando nuestra propia vida. De que seamos disruptivos, de que no nos conformemos con los que está establecido, que no nos conformemos con los que nos dieron y que creamos en nosotros mismos. Creo que creer en nosotros mismos un poco va en ese sentido, ¿no? Que somos... Lo que pasa es que lo dice tan bonito Julio con su retórica que queda deslucido, pero es creer en esa potencia. Y tenemos muchísimo que aprender, por eso este diálogo de saberes entre países, entre regiones diferentes, por más particularidades que tengamos en esta relación sur-sur, evidentemente hay particularidades y tanto que tenemos que aprender de un lado y del otro. Desde diferentes territorios y contextos, nos comparten hoy sus perspectivas sobre el papel de la educación superior en un mundo que exige creatividad estratégica, colaboración internacional y compromiso con la sostenibilidad. Este espacio no es solo un diálogo entre líderes, es una invitación a repensar juntos la educación como motor del porvenir, como red viva que conecta talento, conocimiento y propósito en toda América Latina. Ahora, le daremos paso a quienes lideran, no solo instituciones, sino visiones. Les presento a quienes están guiando el rumbo hacia una educación que transforma realidades y diseña futuros. Invito a pasar al frente a Juan Pablo Arboleda Gaviria, rector de la institución universitaria Pascual Bravo, Julio Sayek Taboada, rector de Colegiatura, Amado Sopi, rector Universidad Atlántida Argentina, y Alina María Ortiz Quimbay, decana de la Facultad de Producción y Diseño de la institución universitaria Pascual Bravo, quien moderará este espacio. El mensaje yo creo que es claro, indiscutiblemente tenemos que empezar a romper más esas inercias que hemos venido construyendo y también a cuestionar esas certezas, ¿por qué no? ¿Cierto? Eso que llevamos haciendo bien, bueno, ¿será que sí? ¿Será que tenemos que seguir en ese camino? ¿O también es la posibilidad de replantearnos? Bueno, ya para ir cerrando y darle también paso por si hay alguna pregunta en el público, pues quisiera que de manera muy corta, de pronto en alguna frase o algún concepto, palabra que nos quieran compartir, porque bueno, ustedes son líderes y yo creo que ese es un factor también determinante en esa proyección del futuro. ¿Por qué? Porque son los que nos ayudan a orientar, ¿sí?, hacia dónde vamos, como organizaciones, por supuesto. Entonces, me gustaría que nos contaran cuál es ese legado que como líderes ustedes tienen en sus universidades, por supuesto, y cuál sería ese concepto o esa frase o esa visión que ustedes quisieran, hey, cuando ya Julio no esté, cuando Juan Pablo no esté, cuando Amado no esté, ¿cómo quieren ser recordados desde su rol como rector? A mí me gustaría que cuando ya yo no esté se olviden de mí, a ver si descanso. Porque eso citar al otro todo el día y uno en el otro lado del universo y allá Julio y uno, pues Dios, ya yo pasé por allá. Que no se acuerden de mí, nada, déjenme libre, a ver si soy libre alguna vez. Eso será imposible. Eso es lo que quiero. Y que no nos olvidemos nunca de que somos potencial ilimitado. Ya somos. Y que todos somos líderes. Mínimo estamos liderando nuestra propia vida. Eso hay que tenerlo presente porque pues nosotros tenemos un rol, ¿cierto?, en esta institución. Pero a mí no me pongan la carga de todos los estudiantes y los que trabajan en colegiatura y todo a mí como el líder. No, esta institución la sacamos adelante todos.
porque si no yo me quedo cómodo para que el otro lidere y después no estoy de acuerdo y vivo aburrido yo, porque no ejercite tu liderazgo en el cargo que tienes en tu vida también, porque la has traído hasta acá. Ya somos líderes. Que no se nos olvide eso tampoco. Gracias. Bueno, quisiste decir cuando no estemos más en el cargo. No, porque dijo cuando no estén más. Por eso no, yo no voy a tomar esa postura porque... no, yo creo que más allá me parece la palabra liderazgo es demasiado fuerte porque nosotros estamos por distintas circunstancias al frente de la institución y tenemos una responsabilidad por este rol que hoy nos toca, pero es cierto que uno le pone su impronta, sus formas, pero hay un mandato estatutario, un mandato filosófico, un mandato de visión, misión, y creo que si tenemos que definir esto que dejaría va en línea con también, de vuelta con lo que dijo Julio, de que seamos disruptivos, de que no nos conformemos con los que está establecido, que no nos conformemos con los que nos dieron y que creamos en nosotros mismos. Creo que creer en nosotros mismos un poco va en ese sentido, ¿no? Que somos... Lo que pasa es que lo dice tan bonito Julio con su retórica que queda deslucido, pero es creer en esa potencia, ¿sí? ¿Potencia está bien? Bien. Potencial. ¿Qué es eso? Que los estudiantes que están acá, los docentes, siempre tenemos algo más para hacer y lo que nos dicen es lo que está y seguramente que nosotros podemos hacer algo más y podemos creer en nosotros mismos. Así que el legado quizás sea eso, ser que si alguna vez se acuerdan de nuestra gestión, piensen en que, cierto, que no había que conformarse con esto, había que creer en nosotros mismos y buscar de romper esos esquemas para seguir pensando cómo puedo ser mejor yo en función de que sea mejor mi entorno y que lo que haga yo se haga bien para el otro. Bueno, yo siento que es algo pretencioso pensar que se puede dejar un legado. Es complejo. Yo que me quedaría más tranquilo, incluso conmigo mismo, luego del tránsito por la institución, asumiendo un rol, porque es simplemente eso, un rol igual de importante que cualquiera de los roles del equipo de trabajo y de esta comunidad académica amplia. Haber quedado con la tranquilidad de hacer las cosas bien, desde la humanidad, como lo decía ahorita, tejiendo lazos, generando puentes. Yo creo que tenemos una responsabilidad inmensa, no hay ninguna duda, por supuesto, desde nuestros roles. Y lo mencionaba Amado ahorita, frente al cómo llegamos de maneras diferentes, por circunstancias diferentes, pero cuando estamos allí, somos nosotros los que quienes toman muchas de las decisiones y más importante aún, quienes de cierta forma imprimen algún estilo de dirección. Y si fuera eso, hablando más del estilo que de Juan Pablo, yo creo que sería ese, el de la confianza, el de propiciar diálogos, encuentros, puentes, generar este tipo de encuentros, este tipo de alianzas que trascienden a cualquier rector, que trascienden a cualquier persona. Yo creo que eso es lo más relevante. Muchas gracias, rector. Bueno, no sé si hay preguntas en el público, ¿alguien quiere intervenir? Listo, ya pasamos micrófono. Buenos días, mi nombre es Daniela Correa, yo vengo de la sociedad civil y trabajo en educación en derechos humanos. Entonces estoy un poquito como en el puente que ayer nos mencionaban. Mi pregunta
va un poquito relacionada a la presentación inicial, pero en diálogo con esta segunda parte, y es que, por supuesto, una de las críticas más importantes que siempre se le ha hecho a la academia es un poco esa desconexión con la realidad, no solo de necesidades del mercado y demás, sino realidad social, y como las necesidades que también existen desde ahí por las realidades diversas, porque aunque tengamos potencial ilimitado, también las estructuras a veces condicionan esas posibilidades. Entonces, como considerando esta tendencia, digamos, hacia la polarización cada vez más aguda de la sociedad en nivel, por ejemplo, ricos y pobres, empresa y trabajadores, derecha, izquierda, tantas polaridades que están permeando incluso la academia, y considerando también que se han hecho estudios, por ejemplo, TRIS, que es una iniciativa de la Universidad de los Andes para estudiar las desigualdades, y ha mostrado pues que la segregación educativa es muy importante en todas las etapas de formación, pero que es la universidad como donde hay mayor probabilidad de encuentro entre, por ejemplo, personas ricas y personas en situación de pobreza. Entonces, como pensando en eso, pensando en las polaridades, pensando en esas brechas, pensando en qué rol va a jugar la educación ahí, yo quisiera preguntarles a ustedes en particular, porque esta iniciativa me muestra que hay un esfuerzo consciente por generar ese diálogo intersectorial, intergeneracional, entre lo público y lo privado. ¿Cómo piensan ustedes que la educación puede contribuir justamente a esa construcción de una sociedad con mayor justicia social y que esa cohesión social sea posible desde la educación universitaria? Gracias. Bueno, desafiante pregunta, muy buena pregunta. Se están reseteando, bueno. Los que quieran intervenir. Lo voy a abordar, Daniela. Mil gracias por la pregunta exigente que nos mueve mucho las bases, nos mueve bastante porque creo que es el escenario natural donde se tienen que generar los cambios en la academia, en la universidad. Entendía esta como un entorno precisamente que es lo que trata de recoger el proyecto del laboratorio, despojados de esa arrogancia que a veces nos caracteriza, lo he mencionado ya algunas veces acá, y enfrentarnos a la incertidumbre para plantear soluciones entre todos, para plantear soluciones que puedan permear los diferentes escenarios. Me había propuesto no llevarlo a términos regionales porque no es regionalismo ni mucho menos, es simplemente compartir desde los mismos errores y desde la experiencia que me ha tocado vivir en el rol, en la institución, como parte de un ecosistema, lo va a llevar a otro escenario. O la ciudad de Medellín se caracterizó por allá en la época de los 80s y los 90s por ser la ciudad más violenta del mundo. Qué pesar. Pero igual ya va a acabar. Por lo menos llegó. Ya nos dijeron que nos callaron. Entonces, en esa época que nos consideraron, porque las cifras lo respaldaban, la ciudad más violenta del mundo, con más homicidios per cápita alrededor del mundo, Medellín se consideraba un estado fallido. Medellín se consideraba una ciudad a la que era imposible darle un cambio, una transformación. Y siento que la ciudad de Medellín, por eso no quería llegar como al tema de la ciudad, pero creo que lo ejemplifica bien. En ese momento no había cómo caer más bajo. Y ahí es donde hablaba ahorita de las decisiones valientes, sentarnos a pensar en una ciudad diferente, donde la educación, donde la ciencia, la tecnología y la innovación fueran esos motores dinamizadores de la triada universidad, empresa, Estado con enfoque social. Y el laboratorio que fue o que ha venido siendo Medellín, para llevarlo a este contexto del laboratorio Creamos Futuros, nos permitió ser valientes en la toma de decisiones, algunas de ellas erradas, algunas de ellas equivocadas, pero no hay ninguna duda que Medellín no es la Medellín de los 80s y los 90s.
Y yo creo que lo ha permitido es el diálogo que se generó de manera espontánea entre esos actores, a pensarse una ciudad diferente. Eso es lo que tiene que pasar en las instituciones, en las universidades, en los entornos académicos en general. Por eso quise hacer referencia al laboratorio, porque quizá lo que trata de representar también es ese otro laboratorio que vivimos como ciudad, en donde ya no es la ciudad más violenta del mundo, sino que es la ciudad más innovadora del mundo, donde es ciudad del aprendizaje, donde está el centro para la cuarta revolución industrial, donde hay un ecosistema virtuoso, donde hay instituciones públicas y privadas que aportan en la construcción de una sociedad diferente, con todos los errores y con todos los retos que seguimos teniendo. Pero es un mensaje un poco también esperanzador, porque ya lo vivimos como ciudad dentro de este laboratorio y tenemos muchísimo que aprender. Por eso este diálogo de saberes entre países, entre regiones diferentes, por más particularidades que tengamos en esta relación sur-sur, evidentemente hay particularidades y tanto que tenemos que aprender de un lado y del otro. Ni que hablar de lo que les decía ahorita de las comunidades ancestrales, con todo ese conocimiento que tienen por compartirnos y que desde este pensamiento occidental lo rechazamos. Creo que ese es el diálogo que tiene que generarse. No sé si de alguna forma responde la pregunta. Bueno, por allí tenemos otra pregunta. 3 preguntas. Muchas preguntas. Muchas gracias. Bueno, Nuris Guerra. No, la pregunta mía iría, este laboratorio, ¿cómo se llama? Pues global, ¿cómo va a permear las subregiones por ejemplo, en el departamento de Antioquia, para contextualizarlo pues acá en Antioquia, a las zonas críticas? ¿Está planteado en el proyecto o será otra etapa del proyecto? Gracias. Nuris, muchas gracias a usted. La veo muy animada con el laboratorio. Nuris, no, como lo trataba de representar de manera muy rápida en la presentación, porque no quise detenerme mucho allí, en las capacidades de la institución, y se lo mencionaba a Amado antes de entrar acá a este espacio, a pesar de ser del distrito de Medellín, a pesar de ser una institución de educación superior pública, que desde el marco normativo que nos regula hay ciertas limitaciones desde el alcance como institución. La institución universitaria Pascual Bravo nunca ha abandonado su apuesta por llegar a los territorios. Lo mencionaba en la presentación, hoy tenemos presencia, la presentación decía 35 municipios, si no estoy mal, creo que estamos en 39, de todo el departamento de Antioquia, en las 9 subregiones. Y recuerden algo que mencionaba, el laboratorio no es un espacio físico, el laboratorio es un modelo educativo y pedagógico que facilita el tránsito entre los diferentes niveles. Y por eso quizá es la principal virtud del proyecto, que es un proyecto que es escalable, que puede ser aplicable a cualquier institución o a cualquier entorno, siempre que haya un consenso entre diferentes actores para poder llevarlo allá. Uno podría pensar en un municipio, no sé, como Peque, en donde la administración municipal, donde los empresarios del territorio, donde la gobernación como autoridad territorial facilite los puentes y los diálogos con la institución, llevarlo allá, porque finalmente lo que hace es acompañarse a esa madre gestante y lactante luego que tiene a ese ser humano entre los 0 y los 5 años, irlo acompañando durante todos los itinerarios formativos con una apuesta dentro de los diferentes actores hasta que llega a la edad adulta, para poder tener unas capacidades desarrolladas que les permita afrontar este entorno cambiante. Entonces creo que como el modelo no es un espacio físico, el proyecto no es un espacio físico, sino un modelo, puede llevarse a cualquier lugar siempre y cuando haya disposición y voluntad. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Laura Yasmín Ullaz. Agradezco mucho esta conversación y admiración total a la Facultad de Diseño, mi tesis, y a la institución como tal. A los 3 rectores les tengo 3 preguntas muy interesantes. 3 ya, no. Bueno, una pues.
Entonces, vean pues, estamos hablando de líderes, de convergencia, de ideas divergentes, de innovación, de creatividad, de hiperconexión, ¿cierto? Que eso me llevó a relacionar ese concepto. Luego vamos a sueños, realidad, porque don Julio tiene la razón, hay que estar con los, pues hay que soñar, sí, pero también hay que entender que el sistema es paupérrimo, que hay que mejorar muchas cosas y que hay unos retos que la incertidumbre, por más que uno pueda ser adaptable como el agua, la verdad cuestan, ¿cierto? Y que los sueños hay que tenerlos, pero para el 2050 o el 2100, no sé, ¿cierto? Entonces ahí podemos hacer las preguntas de la siguiente manera. ¿Qué puede hacer un niño que nunca ha visto un mundo sin wifi a un adulto que aún recuerda escribir cartas? ¿Cierto? Vamos a utilizar las metáforas. Entonces, ¿a qué me refiero también con esto? A hacer como una reflexión de, hay lugares donde ni siquiera hay internet en el campo, ¿cierto? Hay otros lugares donde la hiperconexión está generando depresión, está generando un montón de cosas más, ¿cierto? Entonces ahí ya van unos contrastes muy retadores, ¿cierto? Para la educación y cómo manejar como esa convergencia de generaciones, porque también estoy enfocando al PIA que tenemos en este presente, y cómo la educación permite pues como converger. Entonces vuelvo a repetirla para que la procesen. ¿Qué puede enseñar un niño que nunca ha visto un mundo sin wifi a un adulto que aún recuerda escribir cartas? Y también la pregunto por lo que estamos hablando de neuroplasticidad y el cerebro y todo eso. Jazz. ¿Quién se va a animar? No, empiezo y es tan larga que podemos... No, aquí 3 días más. Claro, no, yo creo que tiene que ver con la pregunta que hizo Sonia, Daniela, y me parece que es un tema de oportunidades. Me contaba recién el rector Juan Pablo de este cambio que hubo hace poco en la dinámica de, ¿cómo se llama el programa? Matrícula Cero. Bueno, nosotros venimos de la Argentina, que ustedes saben que es histórica la gratuidad de la universidad pública, y de lo irrestricto, o sea, que entra el que quiere. Y estos son programas que ha hecho que, obviamente que faltan otros programas, que han hecho que estas desigualdades tengan camino un poco más allanado. No quiere decir que sea suficiente, porque hay un camino hasta llegar. Hay gente que no tiene wifi, hay gente que tiene todavía dificultades, no tienen para comer, menos van a tener para estudiar. Esto que contaba recién Juan Pablo de las edades, el comienzo de las edades está atravesado por lo que decís vos de la falta de nutrición. Si no hay nutrición no va a haber, no hay plasticidad, no hay todo lo que sigue, no podemos ni empezar a hablar. Pero esto no nos tiene que paralizar. El mensaje que quería dejar, y dejo la palabra a mis colegas. No nos podemos paralizar y tenemos que ver que hay muchas cosas que han cambiado para bien. La hiperconexión hay que aprovecharla, donde hay que aprovecharla, y hay que enseñar. Ayer estábamos en colegiatura y unos chicos visitamos el taller y unas chicas que eran del undécimo, no sé cómo el año en que estaban, y estaban haciendo un juego en madera para ludópatas. La ludopatía hoy en los jóvenes es por la hiperconexión, digamos, directamente. Pero había otro joven, un compañero, que estaba pensando darle herramientas físicas para sacarlo de esa ludopatía. Eso es esperanza, eso es creer en que las cosas se pueden cambiar. ¿Y dónde lo estaba haciendo? En una institución universitaria, que le dio las herramientas. Yo creo que no hay que paralizarse y no hay que verlo catastrófico, hay que ocuparse, y estos ambientes, a través de los que luchan por los derechos humanos, por los derechos de los que menos tienen, a través de todos ustedes que viven la academia día a día, por eso no se pueden conformar y no pueden verse, yo estoy bien, no tengo problemas. No, el problema justamente está afuera, y nosotros tenemos, lo considero personalmente, el privilegio de poder estar en una institución como las que están las instituciones universitarias de aquí de Medellín o de cualquier parte del mundo. Tenemos ese privilegio y que nos da una responsabilidad de hacer de nuestra parte, de nuestro compromiso,
con el otro y tratar de mejorar. Así que un poco la responsabilidad termina siendo nuestra. El cómo lo tenemos que hacer entre todos. ¿Alguno va? Bueno, entonces vamos a terminar la última pregunta. Adelante, Vice. Buenos días, mi nombre es Liliana. La pregunta es para Julio, el rector Julio, con la respuesta que le dio a la decana en su conclusión, y es que en ese anhelo de libertad y despersonalización del poder, ¿cómo se puede construir un liderazgo colectivo sin nombre, pero que permanezca y realmente transforme las personas y las instituciones? Gracias, Elina. Yo creo que lo más importante es el autodescubrimiento. Si ustedes observan, todas las preguntas tenían que ver con algo afuera, con alguien o con lo otro. La desigualdad de aquí para allá. La diferencia de género de aquí para allá. La que hay wifi o no hay wifi de aquí para allá. Que hay de aquí para allá. ¿Qué tal si el cambio empieza adentro? Porque así yo no me dejo manejar por lo que afuera me dicen que hay que hacer. ¿Cuántos de ustedes no tienen redes sociales? Levanta la mano. ¿Cuántos? Redes sociales. Yo no, y estoy vivo. Y dice que soy rector. Y nos dijeron afuera que había que tener redes sociales. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Estamos seguros de eso? ¿Para qué te sirven las redes sociales? Para estar metido en la vida de otro. En vez de meterte en tu vida para solucionar la tuya. La tuya. ¿Qué hacemos los viernes? Mañana es viernes. Cuando salimos con los amigos, hablar de los que no están ahí. Y siempre hablamos mal. ¿Sí? Supiste que fulanito tal, supiste que el otro. Y si le va bien a fulanito, uno dice, ¿quién sabe qué está haciendo? Y sigue en el mismo cuento. Porque no invierto ese tiempo en mí y no gasto ese tiempo en el otro. Yo te tengo que ver como otro ser humano, porque si yo te veo a ti desde mi rol, y los roles van a existir, eso no lo vamos a cambiar en el planeta, por lo menos en este laboratorio todavía no, quién sabe cuándo, ¿cierto? Eso va a existir, pero como la relación mía contigo es mirando tu potencial, no tu rol, porque si no yo hablo desde mi rol y tú desde el tuyo y no nos vamos a encontrar. Pero si yo te veo como potencia a ti y me veo como potencia a mí, yo me abro a ver realmente tú qué me quisiste decir y yo qué aprendo de ti. Porque cuando uno está en este rol cree que ya no tiene nada que aprender y estoy más equivocado que todos, ¿cierto? Porque yo me he hecho la pregunta si colegiatura este es el rector que debería tener. Puede que haya miles más en el planeta. Yo me creí este cuento. Y estoy como en ese rol, pero puede que hayan otros más. ¿Qué tal si la mirada es conmigo? Conmigo, porque todo eso que ustedes plantearon es una realidad afuera. Porque entonces uno dice, ¿cómo cambio este sistema? No lo vas a cambiar. Por ahora, no. Cambia tú. Cambia tú y empiezas una relación con el otro de una manera diferente. Si cada uno de nosotros hace eso, de pronto un día el sistema cambia. Porque si no, todos queremos estar en el poder del sistema. Pues ¿para qué? Para tener todos la maldad y los privilegios del sistema. Maravilloso. Es que el cambio está en uno. Para poder seguir viendo al otro. Y en el caso de ustedes que ya ven al otro, para que no se cansen de la labor que hace.
porque esto es un imposible. No, tú te tienes que seguir cumpliendo con esa mirada que tienes. No te puedes fallar a ti, no al sistema, no a Colombia, no a Medellín, no a Antioquia, a ti. Porque eso nos va a ayudar a salir adelante. ¿Cuándo? Algún día. Gracias. Rector, muchas gracias. Bueno, y ahora sí entonces damos por cierre este conversatorio, sin antes agradecerle, rector Julio, rector Amado, rector Juan Pablo, por este espacio, nuevamente por creer en este proyecto y porque estas cosas pasen, porque el futuro es hoy y eso lo tenemos claro. ¿O cómo es? El futuro es un presente continuo.